Hebreos 9, versículo 11, mis hermanos, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y acompáñenme mismo en el capítulo 9, mis hermanos, pero el versículo 18, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también la sangre, roció con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Casi, vea esta frasecita, hermano, es clave aquí para lo que vamos a ver. Y casi todo es purificado según la ley. Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace. Entonces, quiero que hablemos, hermano, bajo el tema la sangre de Cristo. Amén. El tema de hoy se llama la sangre de Cristo. Amén. Amén. El concepto de la redención en el Nuevo Testamento, hermano, gira en torno precisamente a la sangre de Jesucristo. Cuando usted va al Antiguo Testamento, hermano, o al Antiguo Pacto, quiero que aclaremos esta palabrita acá, porque a veces se habla de pactos, amén, y se habla de testamentos y creemos que son cosas diferentes. No, hermano. Un pacto, traducido, hermano, del griego, la palabra pacto y testamento vienen de la misma raíz. Amén. Entonces, Dios a nosotros nos ha entregado un nuevo testamento o un nuevo pacto. Por eso, hermano, es que esa frasecita que usan en canales de televisión, hermano, para sacarle plata a la gente, es una frase que no concuerda con la palabra. Porque la palabra pacto viene de testamento o herencia. ¿Qué quiere decir eso? Que usted con Dios no puede hacer pactos. No, porque usted no le puede dar nada a Dios. Dios es el que hace pactos con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la herencia. Él es el que nos da la bendición. Amén. Si un pacto es un testamento, Dios ya nos dio, hermano, el testamento de lo que nosotros heredaremos y vamos a heredar también en el futuro. Lo que nosotros hacemos con Dios, hermano, son votos. Vean que parece parece lo mismo, pero no. Se parece, pero no es lo mismo. No es lo mismo. El que hace pactos es Dios con el pueblo. Nosotros hacemos con Dios votos. Amén. O compromisos con Dios. Por eso es que a Jacob, hermano, cuando se le apareció allí la visión en Betel, ¿usted recuerda? ¿Recuerda cuando le apareció la visión? Allí en luz, estaba en luz, ¿no? Pero después le cambió el nombre a Betel. ¿Qué fue lo que Jacob hizo con Dios? Hizo Jacob votos con Dios, ¿cierto? Y le dijo: si tú me guardares en este camino que yo voy a emprender, y me dieres comida, me dieres vestido, me guardares, tú serás mi Dios. ¿Cierto que sí? Y hizo un voto. ¿Cuál fue el voto con el que cerró esto? Bueno, usted sí no se lo olvidó, a varios se les olvidó por ahí, ¿cierto?
Hay gente que lo lee aparte, ¿cierto? Y dijo, e hizo voto. Y le dijo, después de que dijo, si tú me guardares, al final, sin que Dios se lo pidiera, le dijo, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. Tranquilos que no van a dar el diezmo, hermano. Yo estoy recitando lo que dice el texto. Si está ahí, yo no lo puedo quitar, tengo que decirlo. Amén. Entonces, él hizo fue con Jehová, ¿qué? Un voto o un compromiso. Pacto no. Pactos hace Dios con el pueblo. Amén. Promesas, testamento. Por eso, cuando el Señor Jesucristo estaba allí en la última cena, el apóstol Pablo allí en 1 Corintios lo refleja. Cuando él levantó la copa, dijo, tomad esta copa que es mi sangre, ¿cierto? Que viene a ser ¿qué? El nuevo pacto, o sea, el nuevo testamento, la nueva herencia que ustedes van a recibir. Entonces, ¿en qué se viene a basar ese nuevo pacto? El nuevo pacto, mi hermano, se basa precisamente en eso, en la sangre que Jesucristo derramó por nosotros. Amén. En el Antiguo Testamento, voy a hablar un poquito de lo que ocurría en el pasado para que ustedes me entiendan el tema que quiero transmitir la mañana de hoy. En el Antiguo Testamento, los pecados se cubrían, no se borraban. ¿Con qué lo hacían? Con sacrificios de animales. Amén. Con sacrificios de animales, mi hermano. Dice la palabra allí en Levítico capítulo 16. Habla de la fiesta más solemne que tenía el pueblo de Israel. ¿Cuál era la fiesta más solemne? Para los israelitas el día más importante, hermano, que había era el día de la expiación. Ese día, ¿por qué era el día más importante? Porque era el único día, hermano, en el cual el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo en el tabernáculo. El resto del año no lo podía hacer. El resto del año, mi hermano, llegaban las personas con los sacrificios que iban a hacer y ahí en el atrio los sacerdotes los atendían. Era ahí donde mataban los sacrificios, donde según la capacidad económica de la persona llevaban los sacrificios a los sacerdotes. Pero una vez al año, hermano, solo una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. No era el día que le provocaba, era el día que ya Jehová tenía estipulado. Ese día entraba, mi hermano, ¿y qué hacía? Antes de entrar al lugar santísimo, agarraba, hermano, un becerro o un toro. Amén. Lo agarraba y dice que lo sacrificaba. ¿Por qué? Por expiación, por el pecado de él y de su familia. Amén. Él ofrecía eso, o sea, él se purificaba, se limpiaba y entraba. Hermano, era tan tremendo que no entraba de cualquier manera. Dice que se ponía las ropas especiales para ese día. Para ese día era un traje especial. Y entraba, hermano, y entraba con una cuerda amarrada a la cintura. ¿Para qué? Para que si entraba, hermano, y tenía algún pecadito por ahí oculto, cuando llegaba al lugar santísimo, Dios lo mataba. Tremendo, hermano. Tremendo. La palabra dice que Dios mató a ciertas personas, como a los hijos de Aarón. De Aarón, los hijos de Aarón, que también los mató. ¿Por qué? Porque ofrecieron fuego extraño. Porque dice la palabra, hermano, que entraron ebrios. Les pareció cosa fácil, hermano. Llegaron, se entonaron y todos borrachos empezaron a batir el incensario con fuego extraño. Y dice la palabra que Dios los mató. Yo me puse a averiguar cómo así, cómo los mató. Dice que los quemó. Pero había algo particular. Las ropas sacerdotales no se quemaron. Se quemó la carne, pero no se quemó la ropa. Entonces me puse a ver, ¿qué quema la carne y no quema la ropa? Pues, hermano, la electricidad. En otras palabras, Dios lo que hizo fue que les mandó una descarga eléctrica desde el cielo, porque no habían descubierto la electricidad cuando eso, hermano. ¿Se acuerda que fue Benjamin Franklin que la descubrió en el siglo XVIII, no? ¿Cierto? No la habían descubierto. Pero del cielo, hermano, cuando tocaron el altar, hermano, dice que fue tanta la electricidad. O sea, la Biblia no dice electricidad, dice que los quemó. Pero ya cuando usted estudia se da cuenta de que lo que les pasó fue un corrientazo tan fuerte, hermano, que los achicharró. Claro, cuando
cuando llegaron estaban achicharrados, la ropa no les pasó nada, pero ellos estaban achicharrados totalmente, mi hermano. Quedaron como un carbón. Algo parecido a lo que le pasó a Usa. ¿Recuerda cuando estaban llevando el arca encima de una carreta tirada por bueyes? Y cuando dice que el arca se iba a caer, ¿qué hizo Usa? Digo, ¡ay, la voy a tener! Y ¡trrr! También Dios lo mató. También lo quemó. Fue también con electricidad. Hermano, tremendo. Con Dios no se juega. Estos pensaron que podían pasar, hermano, borrachos al altar. Y automáticamente Dios los mató. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo, hermano? Lo que le tocó hacer al papá. Eso sí fue más bravo, hermano. Porque dice la palabra que Dios le dijo a Aarón y sus hijos: no lloraréis. No los van a llorar. Usted sabe lo que es que le digan que acabaron de morirse dos hijos suyos y usted le pidió a Dios llorar. No los va a llorar, más aún. Ustedes no los van a enterrar. Vaya y mande a buscar, y por ahí fueron unos sobrinos de Aarón que vinieron, sobrinos y un hermano, no, unos sobrinos, fueron unos sobrinos que vinieron y lo buscaron, hermano, y lo llevaron a enterrar. Y todo el pueblo mirando, mire, y Aarón tiene una lagrimita pudo botar, hermano. Tremendo, tremendo, hermano. Santo. Y ahorita en este tiempo nos quejamos, ¿cierto? Cuando Dios nos exige ciertas cosas, hermano, uy, no, ¿cómo le ocurre? Pues vea que Dios le prohibió a ellos que lloraran y los mandó a enterrar. Amén. Entonces, hermano, Dios estableció este día, el día de la expiación. Solo un día al año. Tremendo, hermano. Solo un día al año se entraba al lugar santísimo. Ese día el sacerdote, hermano, mataba el becerro, ofrecía sacrificio. Yo me imagino que el sacerdote entraba temblando, hermano, porque iba el mecate, la cuerda amarrada a la cintura, y su traje tenía unas campanillas. ¿Para qué? Cuando dejaban sonar las campanillas era porque se llamaba. Mientras sonaran las campanillas afuera, los otros decían: está vivo, está vivo, está vivo. Si se estaba chicharrando, decían: está vivo. Más duro, no, estaba muriéndose, pero estaba vivo, ¿cierto? Cuando las campanillas dejaban de sonar, decía: le figuró, va para afuera, ¿cierto? Y el rey muerto repuesto. A ver, viene el próximo sumo sacerdote y lo nombraban. Tremendo, hermano. Pero solamente una vez al año podía entrar, porque no podía tener pecado, hermano. Tremendo. No podía tener pecado. Y cuando él entraba allá, mi hermano, dice la palabra, antes del sacrificio, dice que él ponía las manos sobre la cabeza del becerro, del toro ese que iban a sacrificar. Y cuando ponía la cabeza, la mano en la cabeza, oraba. ¿Oraba por qué? Porque sabía que ese animalito que iba a morir era una víctima inocente. Él iba a morir por el pecado de él. Y le pedía perdón a Dios, pero le ponía la mano, reconociendo que iba a morir un inocente por el pecado de él. Y sacrificaban al animalito. Después de que entraba, hermano, dice que para ese día escogían dos machos cabríos, dos cabritos. El uno lo iban a sacrificar y al otro lo iban a mandar al desierto. Amén. ¿A quién cree que le iba mejor? El sacrificado. ¿A cuál? ¿Por qué al que mataban le iba mejor? Porque se moría de una vez, más rápido. Claro, más rápido, hermano. Amén. Y entonces lo sacrificaban y rociaban la sangre sobre el propiciatorio que estaba ahí encima del arca. ¿Por qué? Por los pecados del pueblo. Después agarraban el otro cabrito, el que quedaba vivo, y ponían las manos sobre él, y sobre él descargaban los pecados del pueblo. Amén. Y lo mandaban al desierto. ¿Para qué? Para que se muriera de hambre y de sed. Por eso le iba mejor al que se moría de una vez, porque era un solo degollada y él llegó. Pero este no, este se iba a morir sufriendo en el desierto. Y vea que dice que era de hambre y de sed. Amén. Por eso, hermanos, que fue tan vital que nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, dijera: tengo sed. Tengo sed. ¿Por qué? Porque esos dos cabritos, hermano, lo que ellos hacían, después nuestro Señor Jesucristo vino a hacerlo por toda la humanidad. Vino a derramar su sangre por nosotros, pero vino a morir también, hermano, vilmente en la cruz del Calvario. Entonces, eso ocurría el día de la expiación. Amén. Moría un becerro por el sacerdote, pero también moría un cabrito por el pecado de todo el pueblo. Y no era que hicieran un solo sacrificio al año.
Ese animalito que mataban, hermano, en ese instante, era por si a usted se le había pasado algún pecado durante el año. En eso consistía la expiación. Amén. La palabra expiación, quiero aquí rápidamente. La palabra expiación viene del hebreo kippurim y es equivalente a un rescate y significa literalmente cubrir, de modo que se haga la recompensa idónea por el pecado. El día de la expiación o expiar un pecado era cubrir el pecado. El pecado no era borrado, era cubierto con la sangre del animal. Por eso después de que se moría, o degollaban al animal y derramaban toda la sangre, la ira de Dios, hermanos, se calmaba. Tremendo, tremendo, hermano, pero la gente juega mucho con Dios. Yo a veces cuando miro la condición aquí del país, hermano, yo digo, Dios mío, perdónalos porque de verdad no saben lo que están haciendo. ¿Verdad que la gente no sabe con qué se está enfrentando? Hermano, yo cuando veo cómo abiertamente salen a exaltar el pecado, cómo abiertamente, hermano, gastan nuestros recursos en cosas para exaltar el pecado, yo digo, este gobierno y los colombianos no saben lo que están haciendo. ¿Verdad que toca orar como dijo el Señor? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y orar como Esteban cuando clamó por los que lo iban a apedrear. Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Miren, yo ayer en el mediodía prendí para ver el noticiero un momentico y me dio por pasar así los canales. No son muchos porque yo no tengo cable ni parabólica ni nada de esas cosas. Y llegué al canal institucional y me llamó la atención que vi a la belleza del presidente que teníamos hablando en inglés. Entonces, oye, ya habla menos talento en inglés que en español, fluye mejor que el español. Y me puse a ponerle cuidado, hermano. Y cuando me llamó la atención que atrás había unos personajes, y llamé y cuando vi decía algo así como One Young World, algo así, o un mundo joven, sería la traducción. Amén. Y cuando me puse a mirar, hermano, un poco de muchachos y de homosexuales, me llama la atención, hermano, cuando veo a uno que obviamente no era colombiano, había gente de muchas partes del mundo, y había uno, hermano, así, rubio, así como lo piden algunas muchachas aquí en la iglesia, rubio, blanco, ojiazul, 2 metros de estatura, 2 metros de alto por 3 de ancho, hermano, ojiazul, así rubio. Pero cuando me quedo mirándolo así bien, hermano, cuando lo veo con la pierna montada y con una minifalda, yo digo, ¡ay! Así lo quieren algunas. Sí, hermano, cuando se paró, sí, hermano, un tipo grandote. Y así, no le miente, no tenía el cabello largo, bien cortado el cabello, bien rasurado, hermano. No, ¿qué cosa es ser un homosexual? Con una faldita así todo, hermano, y cuando yo lo paso y veo que pasa a hablar y digo, y en eso se van los recursos de nuestra nación. Y están trayendo gente, ¿por qué, hermano? Porque es que como sea, quieren eliminar a Dios de la escena. Claro, ellos creen que pueden eliminar a Dios, pero a Dios nadie lo puede eliminar. Por eso yo cuando veo eso, hermano, cuando veo cómo blasfeman contra Dios, hermano, cuando veo cómo las promesas políticas es asesinar niños en los vientres, cuando veo, hermano, y cómo dicen que vamos a ser un país del primer mundo porque se va a aprobar matrimonio homosexual, bueno, ya se aprobó, amén, abortos, y eso nos hace más avanzados. Yo me quedo mirando y digo, Dios mío, los colombianos no saben lo que están haciendo. Ve, hermano, que por un pecadito que cometía el sumo sacerdote, hermano, podía morir. Y ve, hermano, que tenían que detener la ira de Dios. Es tremendo, hermano. No es que Dios viva bravo todo el tiempo, pero Dios, hermano, sí se aira, hermano, contra las personas que aborrecen la justicia y aman la injusticia. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice que Dios se aira, hermano, contra la injusticia de los hombres. Amén. Entonces, hermano, el día de la expiación debían hacer esto. Debían matar el becerro para el sacerdote y debían matar el cabrito. ¿Para quién? Para el pueblo. Amén. El día de la expiación debía ser una reunión solemne, un día en el cual el pueblo ayunaba y se humillaba delante del Señor. Esa reacción recalcaba la gravedad del pecado y el hecho de que la obra expiatoria de Dios era eficaz, pero solo
solamente para los que tenían un corazón contrito y humillado y una fe que persevera. Amén. Así en el día de la expiación. Pero eso solo surgía en efecto, hermano, en las personas que tenían un corazón contrito y humillado. ¿Qué quiere decir contrito? O sea, un corazón arrepentido y humillado delante del Señor. Por eso es que el salmista David, allí en el Salmo 51, versículo 17, él expresa y dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás su gloria. Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, la manera de usted acercarse a Dios y pedir misericordia al Señor es arrepentido y humillado delante del Señor. Eso también ocurre en la vida práctica, ¿cierto que sí? Usted, hermano, no puede llegar a pedirle un favor o pedirle perdón a alguien si no se humilla primero, ¿cierto que sí? Cuando usted va a pedir fiado a la tienda, ¿cómo llega usted? ¿Bravo? No, aquí nadie le ha tocado en la tienda nunca, ¿o qué? ¿No? Ah, sí le ha tocado, ¿cierto? Amén. ¿Usted cómo llega donde el señor o la señora de la tienda? Sonriendo, ¿cierto que sí? Usted no llega bravo, vengo que me fía. No, usted, buena vecina, ¿cómo está? Y usted le pone la carita, ¿cierto que sí? Usted viene humillado, ¿cierto? Y tranquilo que yo le pago el 15 o el 30, no se preocupe, vecina, confíe en Dios y yo confío en Él también y que le vamos a pagar, ¿cierto? Pero usted llega por debajito. Pero hay personas que cuando quieren pedirle perdón a Dios, llegan altivos. Tremendo, hermano, ¿cierto? Nos humillamos con los seres humanos, pero con Dios no nos queremos humillar. Dios mío, perdónme, usted sabe que soy débil, soy hombre. ¿Qué vamos a hacer? Fallé, mentí, robé. Bueno, y de ahí para adelante todo lo que hubiera podido cometer, ¿cierto que sí? Y ya llegué, listo, ya Dios me perdonó. No, hermano, así no es. La palabra dice: a un corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. Amén. Contrito, arrepentido, que le duela lo que hizo, humillado, hermano, postrado delante de Dios, ojalá llorando delante de su presencia. Hermano, por eso es que hay personas que nunca se recuperan del problema que tienen. Hay personas que caen en un pecado, vuelven y caen y siguen ahí. Dicen: oiga, pero ¿por qué no se levanta? Hermano, porque nunca se humilla delante del Señor. Piensa que pedir perdón es decir un rezo como hace la mayoría de gente en la misa. Piensa que simplemente arrepentirse es ir al confesionario y se acabó el problema. Hermano, así son las personas en el mundo. Piensan que cometen errores, cometen dificultades, y cuando llegan dicen: no, hoy me confieso con el señor cura y con eso tuve. No, hermano, para pedirle perdón a Dios, usted tiene que estar arrepentido de lo que hizo. O sea, usted no tiene perdón si no le duele lo que cometió. Sí, hermano. Dicen: hermano, o sea que Dios no me ha perdonado. Si no le duele lo que hizo, obviamente que no. ¿Cuántas personas, hermano, caen en el licor? Vuelven y caen en el licor. Se levantan un tiempo, vuelven y caen otra vez. ¿Pero por qué no se levantan? Porque no le duele lo que ha hecho. ¿Cierto? ¿Cuántas personas le son infieles a su esposa o la esposa al esposo? ¿Y por qué dicen que bueno, ahora sí me arrepentí? Y vuelve y cae lo mismo. ¿Por qué? Porque en realidad no se ha arrepentido. La palabra arrepentir no quiere decir que yo voy en cuanto al pecado. Eso no es arrepentir, eso es confesar. Eso es confesar. Hay que arrepentirse y confesar. Arrepentirse, hermano, es que cambie de parecer, que le duela lo que hizo. Hermano, si a usted no le duele el pecado, no va a recibir perdón de parte de Dios. Hermano, yo trato, pero Dios no me restaura. Usted podrá tratar lo que sea, pero usted y yo no podemos levantarnos solos. Hermano, yo trato de cambiar de vida, pero no puedo. Por eso, hermano, es que usted ve tantas fundaciones y usted ve que alguien va y supuestamente se restaura. Y dicen: uy, lleva 2 años sin consumir droga. Qué bueno, pero a los 2 años vuelve y recae peor que antes. ¿Por qué? Porque en realidad, hermano, nosotros solos no lo podemos hacer. ¿Sí me entiende lo que le digo? Mire, hermano, usted tiene que partir del principio que si usted no le pide a Dios misericordia, usted no se levanta del pecado. Porque solo no se puede hacer, hermano. Podrá usted por un tiempo parecer que sí lo logró,
pero vuelve y recae y cada vez va a ser peor. ¿Por qué? Porque sin Él nada podemos hacer. Lejos de mí nada podéis hacer. Digo, el Señor Cristo vino, hermano, y murió por nosotros. Las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque Él abolió el antiguo pacto, ¿cierto? Lo abolió. ¿En qué lo abolió? En que ya usted y yo no tenemos que hacer sacrificios por el pecado. Ya usted y yo de aquí en adelante no tenemos que cubrir nuestro pecado con la sangre inocente de un animal. ¿Por qué? Porque Cristo hizo el sacrificio perfecto. Amén. Uy, hermano, yo pensé que se iba a alegrar. Ahorita le voy a decir el efecto que tiene la sangre de Cristo, para que vea que es bastante importante para su vida y para la mía. Amén. Entonces, Cristo vino y murió una sola vez. Derramó su sangre preciosa. Y ya, hermano, no hubo más derramamiento de sangre. Ya no era necesario más derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque hizo un sacrificio único. La sangre de Cristo, hermano, nos limpia de todo pecado. Ya no tenemos que hacer sacrificio de animales. Ya no tenemos que hacer expiación con animales. La expiación, hermano, ya no iba a ser con animales. ¿Por qué? Porque ahora Cristo derramó su sangre por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, decíamos que el concepto de la redención. ¿Qué es redención? ¿Me lo recuerdan? Pagar una deuda ajena de otro, ¿cierto? Jesucristo pagó mi deuda, ¿cierto que sí? El concepto de la redención ahora en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, recuerde que el Testamento es pacto, en el Nuevo Pacto gira en torno a la sangre de Jesucristo. Y acompáñenme por favor unas citas bíblicas, hermano. Quiero ser los partícipes aquí, por favor. Primera de Corintios 10:16, Primera de Corintios 11:27, Efesios 2:13, Apocalipsis 7:14 y Apocalipsis 12:11, por favor. Primera de Corintios 10:26. 10:16. Y la otra es Primera de Corintios 11:27. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Cuál está leyendo, mi hermana? Perdón. Primera de Corintios 10:16. 10:16. Listo. 11:27, por favor. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Amén. Efesios 2:13, por favor. Efesios 2:13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. En otro tiempo está lejos, hechos cercanos a la sangre de Cristo. Apocalipsis 7:14, por favor. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de Cristo. Amén. Y Apocalipsis 12:11. Gloria a Dios. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Entonces, hermano, usted nota que el concepto de la redención o del pago de la deuda por nuestro pecado gira en torno a ¿qué? A la sangre de Cristo, al sacrificio y a la sangre de Cristo. Por eso, hermano, es que aquí en Hebreos, amén, en el versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, en otras palabras, si Cristo no hubiera derramado su sangre en la cruz del Calvario, amén, no hubiera habido perdón de los pecados. ¿Sí me entiende lo que le digo? La palabra remisión quiere decir
perdón. Entonces, hermano, todo el nuevo pacto, nuestra salvación, gira en torno a la sangre de Cristo. Esa sangre, hermano, ¿por qué gira en torno a la sangre de Cristo? ¿Por qué creen ustedes que gira en torno a la sangre de Cristo? Sí, por eso es, por ser una víctima inocente. ¿Recuerdan, hermano, lo que les expliqué del día de la expiación? Que dice que agarraban el animalito y ponían la mano antes de morir sobre la cabeza y decían: esta víctima muere por mí, esta víctima inocente toma el lugar que me correspondería a mí por haber pecado. Cada vez que una persona iba a hacer sacrificio, el sacerdote lo ponía que hiciera lo mismo. Si llevaba una oveja, un corderito, un becerrito, lo que llevara, antes de matar al animalito le decía: ponga la mano sobre la cabeza del animal. Cuando ponía la mano decía: ahora repita esta oración: este animal, esta víctima inocente toma el lugar que yo debería tomar y muere por mis pecados. Y ahí sí degollaban el animal y cubrían el pecado de la persona. Ahora, en Cristo, en el nuevo pacto, Él tomó el lugar suyo y tomó el lugar mío. ¿Qué quiere decir? Que la paga por mi pecado, o sea, la redención, ¿cierto que sí? Él nos redimió a través de su sangre preciosa. Por eso, hermano, es que usted no puede dejarse engañar con predicaciones como que usted quiere que su familia sea salva. Pacte. Hermano, eso es un engaño. Aleluya. Muéstrenme qué parte de la palabra dice que mi familia es salva si yo le mando una ofrenda a alguien. Ese concepto, hermano, de que si usted quiere ir para el cielo, sea fiel con sus diezmos, mentiras. Mentiras, y yo como pastor a ustedes no lo voy a engañar. Usted diezma, hermano. Los que diezman, claro está. Usted diezma porque Dios le dio primero. El concepto del diezmo es: Dios me da y de lo que Dios me dio, yo le doy a Dios. Ese es el concepto. Pero hoy en día venden un concepto de que diezme para que Dios le dé. Mentiras. Mentiras, así no es. Así no es. El concepto bíblico es: yo doy de lo que Dios me da. Por eso el rey David expresó y dijo: ¿quién soy yo y quién es este pueblo para que demos? Porque de lo recibido de tu mano es que damos. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido del Señor? ¿Sí me entienden? El concepto del diezmo es: como Dios me dio, yo doy. Ah, hermano, entonces ¿por qué Dios bendice al que diezma? Bueno, porque Dios dice: de lo que le di Dios, pues entonces sigamos dando para que siga dando. Ese es el concepto, hermano. De eso se trata. Pero con Dios no se negocia, hermano. Esto no es que Dios, acuérdense que yo le di. No, hermano. Porque Dios le va a decir: ¿y quién le dio a usted para que diera? Pues yo. Yo soy el que nos da. No, hermano, eso es fruto de mi trabajo. Vea, hermano. ¿Y quién le dio las fuerzas para trabajar? No, hermano, eso es el sueldo que yo recibí. ¿Y quién le abre puertas para que usted tenga empleo? ¿Sí o no? No, hermano, es el esfuerzo que yo tengo en mi negocito, que vea, uy, yo le doy de sol a sol. Uy, hermano, y por eso, ¿sí? ¿Y quién le lleva a los clientes? Hermano, es tremendo. Es tremendo que en medio de un mundo tan competitivo, una ciudad como Bucaramanga, hermano, si es ciudad competitiva Bucaramanga, váyase usted por algún lado y verá que en una cuadra usted encuentra 20 ventas de empanadas. Bravo, hermano. Y yo no he visto evangélicos fieles que se quejen que no vendan todo. ¿Sí? Yo he conocido evangélicos, hermanos, que venden empanadas, papas rellenas. Y usted lo ve, ¿y cómo va, hermano? Hermano, ahí todavía me quedan 20 papitas, hermano, pues son las 11 de la mañana. No, pero yo voy a orar, hermano. Y si no obra, pues entonces debe ser que me quiere que coma las papitas hoy. Y usted lo ve felices. Pero usted lo ve el otro día, hermano, ¿y cómo le fue con la venta de papas empanadas? Uy, hermano, no me había vendido todo. ¿Cómo hacen para vender habiendo tanta competencia? ¿Cómo hace un vendedor de correos para vender correas si hay 50 correos al lado? ¿Sí? ¿Cómo hace el hermano Giovanni para que le lleguen clientes y en esa cuadra? Mire, un día yo caminé por la 41 y desde la 21, ¿no?
Empecé a bajar y para donde veía era publicidad, almanaques, imagen yo no sé qué, venga, le hacemos sus trabajos de litografía. Y yo miraba así por todo lado, estaba buscando la dirección. Y yo dije, oiga, pero entre todas estas, ¿dónde está Giovanni? Cuando ya, imagen creativa, ¿no? Ingenio creativo es, cuando marroncito letrero, ¿no? Como cafecito. Aquí es. Y yo me quedé mirando y dije, ¿cómo hace el hermano para que le llegue clientela con todo este poco de competencia que tiene? No se lo dije, pero sí lo pensé. Yo dije, ¿cómo hace? ¿Cómo hace para que se vienen desde la 15 de ahí para arriba y van a encontrar? ¿Cómo hacen para llegar hasta la 19 y no quedarse de ahí para abajo? ¿O cómo hacen para irse bajando la 21 y llegar hasta donde Giovanni? Yo me hice esa pregunta. Yo dije, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para los que trabajan con el hermano Giovanni Díaz y el hermano Juancho? ¿Cómo hacen para que le lleguen allá los que le venden el producto, la mercancía que le venden? Yo dije, ¿cómo hacen para que le lleguen con tanta competencia que hay? ¿Cómo hacen ustedes los que tienen empleo formal para que los contraten y no contraten a otros? Amén, aleluya. Mira, hermano, porque a veces uno me pone a mirar. Dice uno, oiga, a veces se tienen estudios básicos. Sí, se tienen estudios básicos y así los contratan. Y a veces hay gente que eso, la hoja de vida, hermano, es más gruesa que la Biblia que yo tengo. Sí, usted le mira toda la experiencia laboral, todo lo que ha estudiado y no los contratan. Pero a los hijos de Dios los contratan. Tremendo. ¿Cómo hacen para que eso ocurra? Ahora sí entiende lo que es la bendición de Dios. Ahora sí entiende por qué tienen que darle gracias a Dios porque hemos recibido todo. ¿Cómo hacen, hermano? Pues Dios es el que da la bendición. Es Dios el que abre las puertas. Es Dios el que hace camino, hermano, donde no lo hay. Entonces, el concepto del diezmo, hermano, es yo doy porque Dios me dio. Y le doy ese en agradecimiento. Si recibiste de gracia, das de gracia. Amén. Pero metele a la gente el cuento, hermano. Y hermano, eso es una mentira. Y eso, mire, yo lo aprendí de mi pastor. Mi pastor decía, hermano, usted no le puede decir a la gente que para que le vaya bien diezme. No, enseñé el concepto que es un acto de gratitud con el Señor. Porque el Señor me dio, yo le retribuyo al Señor otra vez de lo mismo que Él me dio. Porque cuánta gente hay en el mundo que no diezma y son millonarios. Claro, sus riquezas, hermano, a la final no le van a servir para la salvación. ¿Es verdad? ¿Cierto que sí? Pero, hermano, ¿cuánta gente hay en el mundo que no es temerosa de Dios? Igual todos los días hacen plata, honesta o deshonestamente, pero la hacen. Amén. Pero los hijos de Dios, hermano, soy Dios el que los bendice. Entonces, yo no puedo engañar a la gente con decirle eso, ni le puedo engañar a la gente a decirle para que vaya para el cielo y para que tenga la salvación tiene que diezmar. No, hermano, eso es un engaño. Eso fue lo que le voló el genio a Martín Lutero. Cuando los curas desde los altares decían, para usted asegurar la vida eterna, pague indulgencia mientras está vivo. Entonces el cielo solo era para ricos. Porque los ricos llegaban y decían, ay, padrecito, vengo a comprar indulgencias. ¿Cuántos pecados ha cometido? Uy, si le dijera, padrecito, una cantidad de pecados. Maté a tantos, violé a otros por ahí, robé, bueno, de todo. Bueno, mijo, traiga tanto peso en oro por la indulgencia y cuando se muera aquí ya yo le mando a San Pedro la cartita para que lo entre allá. Sí, eso era la indulgencia. Por eso salió el dicho pagando, pues, ganando indulgencias con Marías ajenos. Eso nació el dicho ese. Amén. Y la gente se moría confiada. Y Martín Lutero no soportó. Digo, aquí están engañando a la gente. ¿Cómo se le ocurre decir que se van para el cielo y lo sacan del purgatorio, lo sacan del pene y lo ponen a descansar? Si pagan indulgencia estando vivos, eso es mentira. Pero hoy en día tenemos la mismo engaño, pero la forma moderna. Usted ve un poco de payaso bailando ahí por enlace, hermano. Y después sale un pastor ahí hablando, que usted lo ve que habla, se sacude, suda, hermano, hace de todo. Ahí usted lo ve allá. Y yo le digo, quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos, tu nombre tiene que estar en este altar. Toma tu teléfono, impacta con esas mentiras del diablo. ¿Quién dijo que usted es salvo por eso? Eso es mentira. Usted es salvo, escúchemelo bien. Usted es salvo por el nuevo pacto que se basa en la sangre de Cristo. Porque, hermano, así como el día de la expiación funcionaba solamente para los que se arrepentían
para los que les dolía el pecado, porque era un día de convocación nacional, pero tenían que ayunar. Eso no era que llegaban, hermano, con el ayuno a las 11 de la mañana. No, hermano, esa gente ayunaba todo el día. Y el ayuno judío no empezaba a las 6 de la mañana. Empezaba desde la puesta del sol del día anterior. Sí, hermano. O sea, cuando, no a las 6 de la tarde, cuando se ocultaba el sol. Ahorita decimos a las 6, pero era cuando ocultaba el sol. Y cuando decía el sol se ocultó, ahí empezaba el ayuno. O sea que si no comió antes, hasta el otro día, la próxima puesta de sol, hermano. 24 horas. Y usted lo veía, hermano, es que lloraban por el pecado. Y por eso era que Dios los perdonaba y se calmaba la ira de Dios. Amén. Pero ya no tenemos que hacer eso. Ahora nuestra redención gira alrededor de la sangre de Cristo. Hermano, por eso es que es importante. Por eso es que cuando usted ve en Hebreos, hermano, cuando habla de los que vienen en poco y pisotean la sangre de Cristo, hermano, hay que tener mucho cuidado. Mire, hermano, yo sí le digo, para los que presiden, para los que cantan, para los que pasan acá, al pastor que predica, hermano, si no estamos bien delante de Dios, es mejor pasar la pena y no pasar. Amén, aleluya. Usted sabe lo que es eso, hermano. Eso es algo demasiado sagrado. Eso es grave. Pisotear la sangre de Cristo. Hermano, si en eso gira la salvación del ser humano, en torno a la sangre de Cristo. ¿Y por qué la aceptó? Ah, bueno, vamos, tenemos aquí unos textos. Cristo vertió su sangre inocente en la cruz del Calvario a fin de quitar los pecados de la humanidad y reconciliarla con Dios. Nosotros, hermano, estábamos lejos de Dios. ¿Quién nos reconcilió con Dios? O sea, con el Padre. Hablando del Padre, amén. Fue Cristo a través de su sangre preciosa. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 19 y Filipenses 2, 8, por favor. Hebreos 5, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Aunque era hijo de Dios, ¿no? Padeció, ¿por qué? ¿Me lo voy a leer, hermana, por favor? 5.8, Hebreos 5.8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció. ¿Qué padeció? La muerte por nosotros. Amén. Romanos 5.19, por favor. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno. ¿De quién? De Cristo. Filipenses 2.8, por favor. ¿Alguien la tiene? Filipenses 2.8. Estando en la condición de obra, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte. Amén. Ve, hermano, que los tres textos giran en torno a una palabra. ¿Cuál fue la palabra común que usted encontró ahí? Obediencia. ¿Cierto? Por la obediencia. En otras palabras, ¿por qué el sacrificio de Cristo fue acepto? Primero, Él no tenía pecado. Cristo nunca cometió pecado. Aunque estaba en un cuerpo de hombre, no cometió pecado. ¿Recuerdan cómo era el día de la expiación? ¿Quién moría por el pecador? Un animalito que era ¿qué? Inocente. ¿Qué pecado había cometido la ovejita? Pues comerse la hierbita por ahí sentada. ¿Cierto que sí? ¿Qué pecado puede comer un becerrito de esos? Ay, hermano, está comiendo hierba en el campo. ¿Qué pecado cometen los animales? Ninguno, hermano. Era una víctima inocente. ¿Por qué fue acepto el sacrificio de Cristo? ¿Y por qué no podía ser un hombre común y corriente? ¿Por qué no podía ser otro hombre que hiciera el sacrificio? ¿Ah? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ningún hombre podía ofrecer un sacrificio por otro, porque todos hemos pecado. La única manera que ocurriera la redención
y tenía que ser en cuerpo humano. Por eso fue que Cristo se encarnó, no reencarnó, encarnó, tomó forma humana, amén, vino a este mundo y no cometió pecado, y siendo inocente fue obediente, hermano, y fue hasta la muerte. ¿Muerte de qué? Muerte de cruz. ¿Por quién? Por nosotros. Amén. Así como el día de la expiación, para que fuera valedero tenía que ser una víctima inocente, para que fuera valedera la redención a través de Cristo, tenía que ser a través de una víctima inocente. Amén. Por eso fue que fue aceptado el sacrificio de Cristo. ¿Sí me entienden? Mira, hermano, si hubiera sido otra persona, no es aceptado. Por eso, hermano, es que mucha gente cae, hermano, en el engaño de la idolatría y claman a muchos santos. Por eso es que la persona, hermano, pone la mirada en Santo Tomás, San Pedro, San Juan, y pone la mirada en la Virgen, pone la mirada en muchas cosas. Pero yo le pregunto, la Virgen María, porque cuando tuvo a Cristo era virgen, ¿ella entregó su vida por nosotros? No. Más aún, usted lee en el libro de Hechos que la misma María, hermano, fue de las que estuvo entre los 120 el día de Pentecostés. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ella también necesitaba el Espíritu Santo para poder sobrevivir en este Amén, mundo. aleluya. Ella misma necesitaba de Dios. Entonces, ¿cómo la Virgen María va a salvar a alguien? Santo. ¿Cómo un santo, hermano, puede salvar a alguien? No lo pueden hacer. La única manera, hermano, que ocurriera redención era que fuera a través de una víctima inocente. La sangre de un inocente. Y el único inocente era alguien que no cometiera pecado. Gloria a Dios. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Era la única manera, no había otra, hermano. No existía otra manera. Solamente con una persona que no cometiera pecado. Esa sangre, hermano, fue la única que satisfizo, es la palabra correcta, la ira de Dios. Amén. Por haber derramado su sangre preciosa por la humanidad. Ya para terminar, hermano, que se me fue el tiempo. ¿Qué conseguimos a través de la sangre de Cristo? Amén. ¿Qué se consigue mediante la sangre de Cristo? Bueno, le voy a decir rápidamente, son 7 cosas que se consiguen, hermano, o que se consiguieron. Primero, a través de la sangre de Cristo conseguimos el perdón de los pecados de todos los que creen y se arrepienten. Mateo 26-28, rápidamente, por favor, me colaboran. Gloria a Dios. ¿Qué conseguimos a través de la sangre de Cristo? Primero, el perdón de todos los pecados de todos los que creen y se arrepienten. Mateo 26-28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Para remisión o perdón. Amén. O perdón de los pecados. Para eso sirve la sangre de Cristo. ¿Para qué más sirvió el derramamiento de la sangre de Cristo? Sirvió para el rescate de todos los creyentes del poder de Satanás y de los poderes del mal. Hechos capítulo 20, versículo 28, por favor. Gloria a Dios. Hechos 20, 28, por favor. ¿Quién lo tiene? Gloria a Dios. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ganó por su propia sangre. Amén. ¿Para qué también sirve la sangre de Cristo? Por medio de la sangre de Cristo tenemos la justificación de todos los que creen en Él. Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25, por favor. ¿Se puede destaparla? Estoy sufriendo más de uno por ahí. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los pecados pasados. Entonces, ¿para qué sirve la sangre de Cristo?
¿Para qué dijimos? El tercer punto, el que acabó de leer la hermana. Para obtener la justificación. La justicia no, la justificación. ¿Qué es justificarse? ¿O qué es la justificación? Yo lo prediqué eso ya una vez. ¿Qué es ser justificado delante del Padre? ¿Qué nos presenta Justificar es presentar justo delante del Padre. No que seamos justos, sino que cuando el Señor nos presenta, cuando usted comete un pecado y se arrepiente de corazón y le pide perdón al Señor. Mire, hermano, yo le recomiendo, a veces hay que saber orar. A veces uno comete pecado y no sabe ni cómo pedir perdón, ¿cierto? Cuando le pida perdón al Padre por un pecado, hermano, dígale: Señor, mire, aprenda esto, me lo enseñaron a mí. Señor Padre Celestial, no me veas conforme a mis pecados. Mírame por los méritos de la sangre de Cristo que me limpió. Hermano, porque usted y yo no podemos justificarnos delante de Dios. Somos justificados a través de la sangre de Cristo. En otras palabras, cuando nos presentamos justificados por la sangre de Cristo, hermano, o cuando el Señor nos presenta justificados delante del Padre, sería la frase correcta. Amén. Cuando el Señor nos presenta justificados delante del Padre, el Padre no ve en nosotros el pecado, ve la sangre que nos limpió. ¿Sí me entienden? Señor, perdóname por haber mentido. El Señor lo va a mirar: si usted es un mentiroso. Claro que sí es un mentiroso. Pero acuérdate, Señor, que yo acepté a tu Hijo amado Jesucristo y Él me lavó con su sangre preciosa. El Padre lo que ve es la sangre que lo cubre a usted. Algo parecido, hermano, a lo que ocurrió cuando los israelitas iban a salir de Egipto. ¿Usted recuerda? Cuando venía el ángel a matarlos a todos. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Maten el corderito, cómanse la carne, pero la sangre pinten el dintel de la puerta. Cuando el ángel venga y vea la sangre en el dintel, pasará de largo. Y la puerta que no esté pintada, ahí va a entrar. La sangre será la señal de que ahí no va a entrar a matar. ¿Cuál es la garantía que usted y yo tenemos de salvación cuando nos muramos? La sangre de Cristo, hermano. Claro que sí. Claro que sí. Usted tiene que tener la confianza, hermano. Cuando usted se muera y su espíritu, su alma vaya saliendo y venga el patas a llevárselo. Sí, hermano, sí. Hay que decir las cosas como son. O como le gusta que le diga más bien. Cuando venga la muerte a llevárselo, entonces, cuando venga la muerte a llevárselo, hermano, hay una señal sobre usted. Una señal, hermano, ya Él nos marcó con una señal. Fuimos marcados, fuimos sellados por el Espíritu. ¿Pero con qué? Con la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que la muerte ve? La sangre de Cristo, y la muerte tiene que irse. Por eso, hermano, es que cuando usted sienta que un demonio le está jalando las patas, hermano, invoque la sangre de Cristo. Si no lo sabía, apréndalo. Ay, hermano, yo siento que se me monta en el pecho y me está ahogando y me está despescuezando y yo no puedo ni hablar. Apenas puede hablar, invoque la sangre de Cristo. Sí, hermano, porque la sangre de Cristo hace que ellos huyan. ¿Por qué? Porque esa sangre, hermano, que nos limpió, si ahuyenta la muerte, también va a ahuyentar a los demonios. Claro que sí. Amén. Entonces, ¿somos qué? Justificados por la sangre de Cristo. Cuarto, ¿qué otro efecto tiene la sangre de Cristo? Esta sí, hermano, para los que todavía viven en el pasado, póngale atención. La sangre de Cristo es para que sirvan a Dios sin culpa, con plena confianza. Vuelvo y le repito, la limpieza de la conciencia de los creyentes, la sangre de Cristo nos limpia para que sirvan a Dios sin culpa y con plena confianza. Hebreos capítulo 9, versículo 14, por favor. Hebreos 9, 14. Hebreos 10, 22 y Hebreos 13, 18. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que viváis a Dios vivo? ¿Limpiará qué? Vuestras conciencias de obras muertas. Hermano, ¿por qué hay gente que no puede agarrar la
bendiciones de Dios, porque todo el día viven con el sentimiento de culpa. Mira, hermano, es tremendo. Hay gente, hermano, que en el pasado cometió errores graves y en el presente todavía vive recordando esos errores. Y lo más tremendo, el enemigo se aprovecha y a toda hora le vive disparando esos dardos a su mente, mi hermano. ¿Sí? Hay personas, hermano, que en el pasado de pronto mataron a alguien. Pues para poner un ejemplo, quiero decir, no que ustedes aquí hayan matado, no, para poner un ejemplo. Mataron a alguien y el Señor los perdonó. Aceptaron a Cristo como Salvador. Pero hermano, cada vez que llegan a la casa de Dios, usted lo ve deprimido. ¿Por qué está deprimido? Es que yo no puedo olvidar el que maté hace 30 años. No puedo. ¿Cierto? De pronto por ahí cometió otro error, no sé, asaltó un banco, algo, no sé. ¿Cierto? Pero eso fue hace 30 años. Y todavía llega y dice, hermano, pero yo lo veo a usted como que no disfruta las bendiciones de Dios, yo lo veo marcado en los cultos, ¿por qué será? No, hermano, es que yo no puedo olvidar, hermano, yo hice un robo tan tremendo, hermano, yo hice mucho daño en el pasado, yo fui malo, y arrancan a llorar, hermano. Y se vienen acordando de los pecados o las cosas que les pasó hace 30 años. Hermano, la palabra dice que la sangre de Cristo nos limpia la conciencia. Usted no puede estar llorando por los pecados del pasado. La palabra del profeta dice, hermano, que Él envía nuestros pecados allá al fondo de la mar. No se vuelve a acordar más nunca de ellos. Usted no tiene por qué estar atormentándose por un pasado. Usted no tiene por qué estar atormentándose, hermano, si vivió una niñez trágica. Usted no puede estar toda la vida llorando la mala adolescencia que pasó. Usted no puede estar llorando por los fracasos del pasado. No, hermano, eso es lo que el enemigo quiere. Que usted viva, hermano, amargado. Que usted viva llorando por algo que ya el Señor lo perdonó. Hermano, si usted es de esas personas, y disculpe si me detengo aquí un momentico, pero si usted es de las personas que todavía llora por lo que le ocurrió en el pasado o por lo que usted cometió mal en el pasado, habiéndose ya arrepentido, hermano, usted está invalidando la sangre de Cristo. Que no digan amén, hermano. Así dice la palabra del Señor. Usted no puede estar toda la vida amargado por el pasado. No, hermano, usted tiene que orar. Tiene que decirle Señor y declarar la palabra, hermano. Usted tiene que declarar la palabra. Es que para eso es la palabra, para declararla. Para eso es. Tiene que decirle Señor, tu palabra me dice a mí. Allí cita el texto, Hebreos 9:14. Tu palabra me dice que tú con tu sangre me limpias mi conciencia. Señor, si todavía el pasado me atormenta, limpia ese pasado de mi vida. Si todavía, hermano, el diablo le lanza los dardos y usted quiere adorar a Dios y le dice, ya se le olvidó que usted era un chorro en el pasado. Ya se le olvidó que usted era un delincuente. Ya se le olvidó que usted era un marihuanero. Ya se le olvidó que usted era un borracho. Usted puede decirle, no, a mí no se me ha olvidado, pero es que al Señor ya se le olvidó. Santo Dios, amén. Sí, hermano. Sí, aunque usted no lo crea, el Señor no se acuerda de sus pecados ya. Dice que los envía al fondo de la mar y no se acuerda de eso. Porque usted tiene que estar atormentándole el pasado. Porque usted tiene que estar sufriendo por un pasado tormentoso en los sentimientos. Porque tiene que estar sufriendo, hermano, por una tragedia que le pasó. Usted no puede seguir así, hermano. Usted no puede avanzar en el Señor. Usted se quedará estancado si sigue acariciando ese pasado. Aleluya. Usted no lo puede hacer. Hermano, es que la palabra me dice que yo soy libre de eso. Sí, hermano, la palabra me lo dice. Léalo otra vez. 9:14, ¿lo tiene ahí, mi hermano? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Hermano, en la sangre de Cristo nos limpia nuestra conciencia. Usted no puede estar atado a un pasado. El pasado le servirá por ahí de testimonio, hermano. Hermano, es que usted no sabe. No, yo no sé. Y no lo quiero saber tampoco. Porque yo no soy un cura para pedirle a ustedes que me chismoseen su pasado para después amedrentarlos como hacen los curas. No, hermano. Usted sus pecados cuénteselos a Dios. Pero, hermano, como dice mi pastor, evacúe esas cosas de su vida. Gloria a Dios. Usted no puede vivir lamentándose por el pasado. Usted el pasado no lo puede tener amarrado. El pasado ya pasó.
Que usted fue un delincuente, que eso quedó en el pasado, ya el Señor lo limpió. ¿Cierto que sí? El apóstol Pedro, hermano. ¿Quién era el apóstol Pedro? Un pescador bien grosero. ¿Quién era Mateo? Un ladrón. No, hermano, dice que era publicano. Tradúzcalo, senador de Colombia en esta época. Igualito, hermano. Saqueando en el área público, hermano, robando a la gente. Hermano, pero Mateo se arrepintió. ¿Cierto que sí? ¿Quién era Simón el Celote? O el cananista. ¿Sabe quién era? Era un guerrillero, hermano. Cananista, ese era de los mismos combos de Barrabás. Era el mismo combito, hermano, de delincuentes, sediciosos, guerrilleros, terroristas, narcotraficantes y del diablo. Estoy hablando de Simón el Celote, ¿no? No estoy hablando de los honorables senadores que el otro año van a montar. Estoy hablando de Simón el Celote. Ese ya, el del pasado. Era un cananista. Cananista quería decir, hermano, que luchaba por la liberación de Canaán, pero con espadas, a sangre y a fuego, hermano. Era que lo hacían ellos. Era un asesino y no fue un apóstol del Señor. Hermano, porque el pasado quedó atrás. Era un delincuente, el pasado quedó atrás. Usted no puede vivir con lo mismo, hermano. Si eso sirve como testimonio, amén. Como testimonio de lo que Dios hizo. Pero no traiga, hermano, las obras pasadas. Amén. No las traiga a memoria, hermano. No las traiga a colación. Usted no puede vivir así. Amén. Por eso es que a veces en la iglesia vemos gente amargada de repente, hermano. ¿Qué le pasó? No, hermano, yo me acuerdo de lo malo que yo fui con mi papá y con mi mamá. Hermano, si tiene oportunidad de reivindicarse, reivindíquese. Sí, claro, reivindíquese. Ahorita llega una buena carne asada al viejo, hermano, me veo todo lo como. Gloria a Dios, hermano. En la noche invito a comer. Si usted llegó a ser mal hijo, pero con lamentarse, hermano, con eso no se hace nada. Amén. No, si yo le pido perdón a Dios, que le limpie la conciencia. Lean ahí Hebreos 10:22 también, mis hermanos. Aleluya. Acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Purificados los corazones de qué? De mala conciencia, hermano. Usted ya no puede vivir así. No, hermano, es que no puede. No puede, hermano. Hermano, es que la conciencia me recuerda que es que debía usarlo cuando yo era un niño. No, hermano, eso fue un pasado. Eso fue un pasado y se tiene que quedar en el pasado, hermano. Y si no lo ha logrado, si el enemigo le gana ventaja con eso, hermano, usted tiene que reprender al diablo. Decirle, diablo mentiroso, el Señor te reprenda. Como le dijo Miguel, el Señor te reprenda. Amén. Mentiroso, porque eres padre de mentira. Mentiras porque ese pasado a mí no me afecta. Porque la palabra me dice que la sangre de Cristo me limpió de esa mala conciencia. Ese pasado ya no me puede afectar mi vida. Pero recuerde, no, ya el Señor se le olvidó. Ya el Señor me restauró. Si usted se acuerda, bueno, igual vaya y rásquese los cachos en el infierno por la eternidad. Y después pase para el lago de fuego que vayan a mandar después. Pero el diablo no le puede, hermano, traer el pasado y atormentarle su vida. Porque la sangre de Cristo tiene el poder de limpiarse. Hermano, es que a veces uno tiene ciertas herramientas que no usa. Y la gente solamente usa la sangre de Cristo, hermano, para unas cosas. Y vea que tiene varias funciones. Entre esas, limpiar la conciencia, eliminar ese pasado, hermano. Ya está limpio. Hermano, yo me siento sucio por lo que hice. No, hermano, no. Mentiras del diablo. Si usted acercó a Cristo, la sangre de Cristo lo limpia. Ya no puede sentirse sucio, hermano. Ya ese pasado no lo puede afectar. Amén. Ay, Padre Celestial. Amén. La sangre de Cristo también sirve para la santificación del pueblo de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 10, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 10. Y lean rápido si no demoramos. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Él
sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, hermano, para la santificación del pueblo. Sexto, para lo que sirve la sangre de Cristo. La sangre de Cristo hizo, escúchame bien, la apertura del camino para que los creyentes se acerquen directamente a Dios por medio de Cristo, a fin de hallar gracia, misericordia, ayuda y salvación. Hebreos 7:25, hermano. Hebreos 7:25, por favor. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Y séptimo, con eso termino. La sangre de Cristo es la garantía de todas las promesas del nuevo pacto. Amén. Primera de Corintios 11:25, por favor. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer todo esto las veces que la bebieres en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto, o sea, la sangre, ¿no? Tipología de la sangre. Es el nuevo pacto. Y dijimos que pacto es ¿qué? Testamento, ¿cierto? Todas las promesas, hermano, la garantía de usted recibir todas las promesas de parte del Señor se basan en la sangre de Cristo. Amén. Si usted es limpio con la sangre de Cristo, hermano, tiene la promesa de la vida eterna. Si usted es limpio con la sangre de Cristo, su conciencia está tranquila. Si usted es limpio con la sangre de Cristo, hermano, disfrute la vida de cristiano. Cuando usted llore delante de la presencia del Señor. Cuando usted llore, hermano, que sea para pedirle perdón a Dios por algún error que haya cometido. Pero usted deje de llorar por el pasado. Deje de hacerlo. Despójese de eso, hermano. Hágase libre de esas bobadas, hermano. Porque son bobadas que el enemigo le trae. Ya Cristo lo limpió. Amén. Eso, hermano. De eso se trata la sangre de Cristo. Póngase de pie, por favor, hermano.